Muy buenas tardes. Comenzamos de inmediato nuestra segunda emisión informativa del día en Noticias Ahora. Comenzamos comentándoles que el gobierno de Trinidad y Tobago decidió que la banda delictiva venezolana Tren de Aragua será ahora llamada grupo terrorista en ese país tras la solicitud hecha al respecto por Estados Unidos y en medio de una crisis con Venezuela. Un comunicado de la Fiscalía General de Trinidad y Tobago publicado este miércoles señala que la designación del Tren de Aragua como grupo terrorista es el resultado de la estrecha colaboración del gobierno de las Islas Caribeñas con su socio clave Estados Unidos. La orden del Tribunal Superior prohíbe cualquier trato con el Tren de Aragua e instruye que se congelen todos los bienes que sean propiedad o estén controlados directa o indirectamente por esta organización. También apunta que la prestación de servicios financieros y de cualquier otro tipo, bienes o apoyo al grupo, constituye un delito según la ley antiterrorista del país. El comunicado describe al Tren de Aragua como un grupo internacional con origen en Venezuela y células en otros países que ha cometido o intentado cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de las personas y representa un riesgo significativo. Debido a la ubicación geográfica de Venezuela y su proximidad a Trinidad y Tobago, el gobierno de Trinidad y Tobago decidió tomar las medidas inmediatas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos, concluyó el comunicado. La semana pasada, Perú, Estados Unidos y Argentina, junto a otros países, solicitaron a todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos que declaren al Tren de Aragua como organización terrorista. Esto fue durante la 55 Asamblea General del organismo. En otra nota, partidos políticos de oposición en Venezuela fijaron su posición para rechazar la declaración emitida por la Asamblea Nacional de declarar persona non grata al alto comisionado de los derechos humanos, Volker Turk. El partido político Primero Justicia condenó a través de sus redes sociales la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela propuesta por Jorge Rodríguez de declarar persona no grata al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk. Expresó Primero Justicia que el régimen de Maduro prefiere aislarse antes que rendir cuentas. La tolda aurinegra asegura que reafirma su compromiso con la justicia y la verdad. Indicaron que más pronto que tarde habrá justicia para Venezuela y los venezolanos. Por su parte, Voluntad Popular expresó también a través de su cuenta en X que con la postura del Parlamento venezolano confirman el carácter autoritario y criminal del régimen que durante tantos meses ha documentado la oficina del alto comisionado. Indicaron que Nicolás Maduro no tiene el más mínimo interés en investigar, detener, ni mucho menos hacer justicia en los graves casos de violaciones de derechos humanos que han cometido. La naranja agregó que las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela necesitan el acompañamiento de la oficina, así como medidas urgentes de las Naciones Unidas en contra de los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, declaró este martes persona no grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y a los miembros de su oficina, al acusarlos de guardar silencio sobre los 252 migrantes secuestrados en El Salvador y los 18 menores de edad retenidos en Estados Unidos. El viernes, Volker Turk advirtió en un informe que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos. Entre tanto, un nuevo vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a bordo de un avión de la aerolínea estadounidense Omni Air International. 204 venezolanos venían en este vuelo, el número 39 con deportados desde la nación estadounidense, entre ellos 157 hombres, 35 mujeres y 12 niños, quienes fueron recibidos con el protocolo establecido por las instituciones. Así lo informó el Ministerio de Interior, así como el de Relaciones Exteriores, junto a representantes de la Cruz Roja.
Y hasta un 25% de morosidad han reportado los colegios privados en Venezuela, poniendo a prueba la sostenibilidad financiera de las instituciones al cierre del año escolar. La inestabilidad económica que atraviesa Venezuela durante el año 2025 ha impactado en gran medida a los colegios privados del país, que han reportado una morosidad del 25%, porcentaje que llegó hasta 40% en el punto más crítico a mediados de marzo. Así lo denunció el director general de Consenso Educativo, Fausto Romeo. 25% sigue siendo alto. O sea, si yo tengo un 25% de morosidad, pero solamente un 15% para, que yo lo llamo de recuperación de la morosidad de esto, bueno, sigues teniendo un déficit que entonces se transpola hacia la parte operativa, cuando tenemos un 70% de gasto de incidencia laboral, pero el otro 30% de gastos operativos. Eso quiere decir que no voy a poder prestar más el servicio de robótica, por decir algo, o inclusive comienzo a disminuir los gastos del internet, en vez de tener 3 empresas, porque se requiere un internet permanente y sabemos cuál es la deficiencia del internet de cualquiera, público y privado. Entonces ya empezamos a recortar gastos, pero que eso se transforma después en la eficiencia de la calidad educativa, que es lo que no queremos disminuir. El deterioro financiero también ha afectado la contratación y remuneración docente. Romeo explica que al menos un 70% del presupuesto escolar es destinado al pago de sueldos y bonificaciones, las cuales han presentado retrasos durante los últimos meses. Sí, hay mucho retraso en los pagos de los maestros, cosa que no sucedía desde, bueno, yo creo que de hace más de 15, 20 años en el sistema educativo privado, que no sucedía eso. Hoy en día tal vez no sea el sueldo, pero sí los bonos, porque hay mucho compromiso de bonos en divisa que no se pueden honrar porque ya los ingresos por divisa estamos hablando de un 7%. Ni siquiera hablamos de un 10% de ingreso en moneda dura para poder decir, bueno, el 31 de julio... 30 de julio te voy a dar tanto de bono en divisas, que era el compromiso que tenía. Ante esta situación, los directivos de colegios privados desarrollan estrategias para mediar el pago con los representantes y con esto intentar que los alumnos se mantengan en las aulas y no migren al sector público. Comenzamos nuestro recorrido internacional en México. Las cifras de casos de tráfico de personas en ese país han registrado un aumento ante el endurecimiento de las medidas migratorias establecidas en Estados Unidos. La cancelación del programa CBP One y otras medidas contra la migración irregular implementadas por Donald Trump, presidente estadounidense, han generado consecuencias en Tapachula, ciudad que se ha convertido en el centro de la crisis migratoria en el sur de México. Según activistas y migrantes, estas acciones han provocado un aumento en la actividad de traficantes de personas, quienes ahora se disputan el control de la ruta hacia la frontera norte. Así lo indicó el director del Centro de Dignificación Humana en esa ciudad fronteriza, Luis Rey García Villagrán, quien subrayó que los traficantes de personas están cobrando entre $10,000 y $15,000 por viaje. Por eso la lucha intestina también de los carteles, por eso la guerra de la policía chiapaneca con los diferentes carteles, porque la mitad de eso que se gana ahí, de ese botín que tienen los traficantes de personas, los carteles, tiene que ver con esta guerra intestina, porque se está peleando la ruta del tráfico de personas y de la trata de personas. De hecho, García Villagrán apuntó que en ocasiones los migrantes son cercados al cruzar el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y desde allí son llevados hasta la frontera con Estados Unidos, situación que refleja que la migración irregular no se ha detenido pese a las políticas de Washington. La migrante cubana Gislaine Jiménez Moret narró que pagó pasajes de $5,000 de su país hasta Nicaragua y desde ese país fue trasladada a la frontera de México con Guatemala por otros traficantes. Claro, nosotros vinimos de manera ilegal, pagamos pasajes hasta Nicaragua, porque Cuba es una isla que está en medio del mar, no se puede salir, no tiene frontera. Y luego pasajes de $5,000 tuvimos que pagar. Y cuando llegamos a Nicaragua, pagaron gente, coyotes que nos traen hasta acá, los llamados coyotes.
que nos traen hasta acá y nos cobran también en dólares. Esta migrante de profesión psicóloga contó que trabaja en una empacadora donde labora alrededor de 17 horas diarias y no pueden dejar de hacer las actividades porque tienen que cubrir sus gastos diarios. La administración de Trump ha eliminado una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera. Como consecuencia, más de 500,000 de personas se han quedado en un limbo legal o directamente en una situación migratoria irregular. En otra información, Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por sus siglas en inglés, concluyeron las negociaciones de un tratado de libre comercio. Veamos los detalles. En el marco de la cumbre semestral del Mercosur celebrada en Buenos Aires, se anunció la conclusión de las negociaciones para un tratado de libre comercio entre el bloque suramericano y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. El acuerdo, que se espera firmar en los próximos meses, involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por parte del Mercosur y a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza por parte de la EFTA. El tratado creará una zona de libre comercio que abarcará a cerca de 300 millones de personas y un PIB combinado superior a los 4,3 billones de dólares. Incluirá aspectos como comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual y sostenibilidad, y permitirá el acceso preferencial al 97% de las exportaciones entre ambos bloques, lo que se prevé impulse el comercio bilateral. Las negociaciones comenzaron en 2017 y se retomaron en 2024 tras una pausa, culminando con varias rondas presenciales y virtuales en 2025. A lo largo de 2024, el comercio entre ambas regiones superó los 7.000 millones de dólares, destacándose Suiza como el principal socio y fuente de inversión europea en el Mercosur. Nos vamos ahora a Colombia. El presidente de ese país, Gustavo Petro, denunció este miércoles a través de su abogado a su ex canciller Álvaro Leiva por conspiración y traición a la patria, por presuntamente buscar apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder. El representante legal del presidente Petro informó que radicaron la denuncia para que se reconozca como víctima al mandatario colombiano por esos delitos de conspirar para que se diera una sedición, es decir, para tratar de interrumpir el hilo constitucional y hacer que el presidente Petro saliera de unas formas anómalas, declaró a la prensa el abogado del mandatario Alejandro Carranza. El supuesto plan de Leiva para derrocar a Petro fue develado el domingo por el diario El País, basado en unos audios que revelan que hace meses el ex canciller se habría reunido en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz Balart en un intento por acercarse al secretario de Estado Marco Rubio y ejercer presión internacional contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez. Nos vamos a Europa, específicamente en Alemania, país que enfrentó este miércoles el día más caluroso de lo que va de año, lo que obligó a sus habitantes a buscar refugios para soportar las altas temperaturas. Alemania resiente este miércoles el día más caluroso del año. Las temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones, sobre todo en el oeste y sureste del país. Ya el martes, en Kitzinger, al sur, en Baviera, se alcanzaron los 37,8 grados, y este día se prevé superar ese registro, aunque lejos aún del récord histórico de 41,2 grados en 2019. Para combatir el calor, muchas personas recurren a lo clásico: piscinas, fuentes, helados y, por supuesto, lugares con aire acondicionado como museos o centros comerciales. En Berlín, algunos incluso optan por refugiarse en estaciones del metro profundas, como Brandenburgo Tor, a 17 metros bajo tierra, o Hessenbrunnen, aún más profunda. También hay iglesias que abren sus puertas como espacios frescos, especialmente para quienes no tienen otro lugar donde resguardarse del calor. La buena noticia, según el Servicio Meteorológico Alemán, el calor extremo empezará a ceder desde este jueves, con temperaturas más suaves en todo el país. Y mientras unos enfrentan el calor extremo, en Argentina una nevada histórica vistió de blanco las playas de la costa argentina por primera vez desde 2013. Una histórica nevada sorprendió a la costa argentina, con playas y ciudades balnearias de la provincia de Buenos Aires cubiertas de blanco.
Localidades como Miramar, Mar del Plata y Montehermoso vivieron un fenómeno inusual que no se registraba desde 2013, con temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius y alertas por frío extremo. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el fenómeno fue causado por una masa de aire frío y húmedo acompañada de vientos del sur. La nieve también llegó a regiones poco habituales como Tucumán, Córdoba, La Pampa y varias zonas de Mendoza, Neuquén y Chubut. Entre Leu y Puerto Madryn, la nevada interrumpió actividades y sorprendió a los residentes. En el sur del país, la situación fue aún más extrema. En Puerto Deseado se acumularon más de 25 centímetros de nieve y en Ushuaia volvió el clásico paisaje blanco. Las temperaturas podrían descender hasta los menos 15 grados Celsius esta semana, aunque se prevé una leve mejoría a partir del jueves. Y el rapero Sean Diddy Combs fue exonerado de los principales cargos que enfrentaba y se libra así de la cadena perpetua. El rapero Sean Diddy Combs fue exonerado por un jurado popular de los principales cargos a los que se enfrentaba, principalmente el de liderar una empresa criminal que le habría costado la cadena perpetua y del tráfico sexual o proxenetismo. De los 5 cargos, el jurado solo lo encontró culpable en 2, transporte para ejercer la prostitución aplicable a 2 víctimas, Cassie Ventura y otra que declaró bajo el seudónimo genérico de Jane Roe. Según los medios especializados, estos 2 cargos podrían costarle 10 años de cárcel, pero en todo caso es considerado el veredicto más benévolo. Y de hecho, al escucharlo, Combs dio las gracias varias veces al jurado. Mark Agnifilio, principal abogado de Diddy, ha pedido al juez que deje en libertad a Combs, que permanece detenido en una prisión de Brooklyn hasta que el juez dé lectura a la sentencia, lo que sucederá dentro de varias semanas. Mientras que la Fiscalía ha argumentado que Combs aún presenta riesgo de fuga y sigue siendo una amenaza para la sociedad.